qué seguridad nos da el Señor, ¿cierto? Qué hermosa seguridad de que nadie nos pueda arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Nadie nos puede separar, como dijo Pablo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan grande el amor, es tan grande la salvación, hermanos, que no depende de nosotros. No depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros estaríamos perdidos, si dependiera de nosotros estaríamos muertos, si dependiera de nosotros la perderíamos todos los días. Pero gloria a Dios porque no depende de nosotros, sino de la gracia abundante y salvadora de nuestro Señor. De Él depende nuestra salvación. Juan capítulo 10, versículo 19, vamos a leer al 42 para terminar el capítulo 10. Terminaremos el capítulo 10. Recuerden que Juan tiene dos grandes divisiones, del 1 al 11. Nuestros hermanos van a estar, los predicadores van a estar viendo el capítulo 11 durante el mes siguiente, y el precioso capítulo 11 que nos habla de la resurrección de Lázaro. Y hasta ahí llega, bueno, el ministerio, por así decirlo, terrenal de nuestro Señor Jesús. Después del 12 en adelante ya se centra Juan, la otra mitad del libro, solamente en la última semana de Jesús, y especialmente en el día de su crucifixión, el día de su entrega. Luego viene el mensaje del aposento alto, cuando está con sus discípulos, ahí dándole instrucciones, lavando los pies, ¿cierto? Instituyendo la cena. Y después entra Juan a su crucifixión. Es el libro, el evangelio que más le dedica cierto tiempo a narrar la última semana del Señor Jesucristo, los últimos días de nuestro Señor Jesús. Entonces, leamos el versículo 19 al 22. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Recuerden lo que le había dicho el Señor Jesús, que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, que ellos son asalariados, que ellos vienen sino a matar, hurtar y destruir, dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 20, muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, la fiesta del Hanukkah, que se llama para los judíos. Usted puede buscarla después. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Y aquí explica Jesús por qué no creían: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿cuál es la característica de las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y me encanta este verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Note esto que dice el Señor Jesús. Él dice primero: nadie las arrebatará de mi mano, y después dice: nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O sea, Él y el Padre son uno. Nuestra vida, como dice creo que Efesios o Colosenses, está escondida con Cristo en Dios. Yo y el Padre, verso 30, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Aquí Jesús está citando el Salmo 86, hablando de dioses como jueces. Eran jueces en el pueblo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lugar, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Oremos. Bendito Dios, agradecemos una vez más tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por su bondad y por permitirnos leer este precioso texto de la palabra. Señor, somos bendecidos con el solo hecho de leer. Ahora permíteme, Señor, explicar algo de él con claridad, con fidelidad, Señor, y que pueda ser de bendición a mis hermanos y de salvación a aquellos que no han creído. Te alabamos, Dios, te bendecimos y glorificamos. Pedimos tu gracia y tu iluminación del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. En los mensajes anteriores, para recapitular, del capítulo 9 en adelante, nosotros vimos la sanación de Jesús a un ciego de nacimiento. Un hombre que había estado ciego y que en ese ciego se veía reflejada la realidad de toda la humanidad, que es ciega por naturaleza. Por naturaleza nacemos en ceguedad espiritual. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados sin poder ver la luz del Evangelio de Cristo, y eso es todo por consecuencia del pecado. Pero vino la luz del mundo. Jesús se había presentado como la luz del mundo, y esta luz vino a alumbrar los ojos de los ciegos. No solamente la vista física de este hombre, sino la vista espiritual de todos los hombres. Se da cuenta que esa sanación era un reflejo de la salvación, un reflejo de lo que Cristo iba a hacer por los pecadores que creyeran en él, porque él es la luz del mundo que alumbra a una humanidad en tinieblas. Dice Juan capítulo 1 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Corintios nos dice que a nosotros, los creyentes, nos resplandeció la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, los líderes religiosos, los que supuestamente debían guiar al pueblo, enseñar al pueblo, permanecieron en incredulidad, no creyeron a las palabras de Jesús. Ellos siguieron en su porfía, en su terquedad. ¿Y qué hicieron? Expulsaron a este hombre, a este ciego de la sinagoga. Lo expulsaron de la religión por el hecho de haber seguido a Cristo. Entonces Cristo les dice: yo soy el buen pastor, yo soy el que dio su vida por las ovejas. Ustedes son asalariados, ustedes no aman las ovejas, ustedes vienen a matar, a hurtar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque las ovejas, como este ciego, oyen mi voz y me siguen. Pero ustedes no creen, le dice ahora, porque no son de mis ovejas. Entonces, en ese contexto nos encontramos nosotros para entrar a este pasaje. Esta oveja del Señor, este ciego, había oído la voz del pastor de Jesucristo, y él, como buen pastor, fue en búsqueda de esa oveja, y vemos que la habían expulsado, la habían dañado, pero él fue para decirle: ¿crees tú realmente? Y él dijo: creo. ¿Recuerdan en el capítulo 9, verso 38? Creo, Señor, y le adoró en ese momento. Como oveja del Señor, le siguió. Nosotros un día también fuimos llamados. También un día nos resplandeció la luz del Evangelio. También un día nos dio vista a nosotros los ciegos para que nosotros pudiéramos venir a Cristo y adorarle con todo nuestro corazón. Le adoramos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos vista espiritual. Porque podemos ver cosas que otros no ven espiritualmente. Entonces aquí Jesús usa la imagen del pastor, del redil, de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas, dice. Él es el buen pastor. O sea, para poder entrar al redil de las ovejas, si quieres ser una oveja del Señor, tienes que entrar por la puerta, y esa puerta es Jesucristo. O sea, para poder ser una oveja del Señor, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que venir a Él, acudir a Él en arrepentimiento y fe. Y si eres un pastor de las ovejas, entonces tienes que también entrar por esa puerta de Jesucristo. Los que no lo hacen a través de Cristo son ladrones. O sea, los únicos que intentan robar las ovejas son los que pasan por otro lado, son extraños. Las ovejas no lo obedecen, no oyen su voz, y son asalariados. Solamente están ahí por una paga y no están dispuestos a dar su vida por las ovejas. Solo Cristo, de quien son las ovejas, está dispuesto a dar su vida por ella. Él dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida abundante. Hermanos, da gracias a Dios por esa vida abundante, porque es por los méritos de Cristo. Entonces, los líderes religiosos seguían chocando contra la pared, seguían dando, como dice la Escritura, a Pablo,
coces contra el aguijón, patadas contra algo, contra la pared y se estaban dañando ellos mismos. Seguían estrellándose con un muro una y otra vez por su incredulidad. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, estaban en tinieblas. Hermano, tú puedes ver en todo lo que hemos visto ya de estos fariseos, de estos líderes religiosos, la dureza del corazón del hombre y las tinieblas en la cual puede estar un hombre por dentro. Uno puede ver, reflejarse cómo está el mundo sin Cristo. Es por eso que no creen, es por eso que no le importa, por eso que somos locos para Él, porque hay tinieblas dentro, hay oscuridad, ellos necesitan luz. ¿Has estado alguna vez en un lugar muy oscuro, donde no hay nada de luz, donde no puedes ver nada? Bueno, así está el corazón del hombre sin Cristo, en oscuridad total, en tinieblas. Y es por eso que son como son. Es por eso que viven como viven. Y necesitan la luz del Evangelio de Cristo para que sus vidas sean transformadas. Incluso encubren esa incredulidad con falsa humildad, diciendo como ha escuchado gente que dice esto: yo admiro a la gente que tiene fe, admiro a la gente que va a la iglesia, que cree, que vive una vida cristiana, pero no es para mí, yo no puedo, me cuesta. No es que le cueste, no es que no pueda, es que hay oscuridad en su corazón. Necesita que le resplandezca la luz de Cristo en sus vidas. Entonces Cristo le dice a estos fariseos, versículo 25, dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ya han visto estos milagros, han visto estas obras, y ustedes no creen. Ustedes piden señales, piden testimonio, le dicen otra vez: dinos si eres el Hijo de Dios. Cristo ya se lo había dicho muchas veces y se lo había mostrado por sus obras. Verso 26, pero vosotros no creéis, no por falta de evidencia, no por falta de milagros, sino ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no son ovejas mías, no son de este redil. Hermano, mucha gente no cree porque no son ovejas del Señor. Lo glorioso del Evangelio, lo maravilloso del Evangelio es que Dios puede convertir en ovejas a los lobos, puede convertir en ovejas a los cabritos, puede llamarlos y transformarlos completamente en su naturaleza. No es que el Señor no es que hace que un cabrito se comporte mejor, ¿cierto? Y sea más tranquilo y esté en un rebaño y no ande por los montes. No es que hace que el lobo no sea tan peligroso y esté dentro del rebaño de las ovejas sin hacer nada. Él los transforma en ovejas. Cambia nuestro corazón, porque nuestro corazón era pecaminoso, era malvado. Estábamos en tinieblas y Él nos cambió completamente. Nos transformó y nos hizo ovejas del Señor. Ahora, ¿qué caracteriza a una oveja? ¿Cuáles son las cualidades de una oveja? Las dijimos la semana pasada, que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas me siguen. Reconocen la voz de su pastor. Reconocen la voz de aquel que dio su vida por las ovejas. Por eso que una oveja del Señor no puede estar tanto tiempo engañada. Dijimos la semana pasada. Tanto temprano el Espíritu Santo, el Señor, le lleva la verdad. Porque no reconoce la voz de los extraños. No le es compatible. Le ha pasado quizá a algunos de ustedes cuando han cambiado de iglesia, porque escuchan la voz del púlpito y no es la voz de Dios. Y escuchan y no, yo no reconozco, ese no es mi pastor. Entonces escuchan la voz de su pastor y van tras él. La voz de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y no estoy refiriendo a pastores humanos, estoy refiriendo al buen pastor, a Cristo Jesús. Entonces Cristo le dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y en el capítulo 5, verso 40, Jesús ya le había dicho: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí. En Mateo, a todo el pueblo, ¿cierto? El Señor Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Yo me imagino al Señor Jesús diciendo esas palabras, hermano, entristecido en su corazón por ver la condición del pueblo y decir: ustedes no quisieron. ¿Cuántas veces yo quise juntarlos? Pero no quisiste. Entonces, hermano, la incredulidad no es por falta de evidencia, no es por falta de milagros. La incredulidad es por la dureza del corazón del hombre que está en tinieblas, que no quiere venir a Cristo. Puede venir un ángel del cielo, hermano, a decirle: ven a Jesús, pero ellos no van a creer si tienen un corazón incrédulo. Ellos necesitan ser transformados, cambiados, y lo único que puede hacer ese trabajo es la palabra de Dios. Hay muchos hermanos en la fe, quizá con sinceridad, que van a diversos lugares
y llegan a muchos lugares llevando un mensaje de aliento, pero lamentablemente lo que yo lamento cuando escucho, una vez conversé con un hermano que en San Fernando que me fue a dejar ripio para la construcción, estábamos construyendo el templito que teníamos atrás de la casa mía, y me dijo, no, nosotros hacemos una obra hermosa. Un cristiano yo lo veía sincero, pero decía, hacemos una obra hermosa, vamos en bicicleta a los pueblitos y vamos a sanar gente. Yo le preguntaba a él, pero ¿y hablan del evangelio? No, que oramos por ellos y los sanamos. Y yo decía dentro de mí, qué triste que no está el evangelio ahí. ¿Qué importa si sanas su enfermedad? ¿Qué importa si le das comida si cuando muera esa persona va a ir al infierno? Lo más que necesita esa persona es a Cristo, es el evangelio. Es lo primero. No es que las obras sociales sean malas, son buenas, pero lo primero que debemos llevar es el evangelio. El evangelio al mundo. Entonces, hermanos, el evangelio, la palabra de Dios, es lo único que puede cambiar el corazón. ¿Qué dijo el Señor en la parábola del rico y Lázaro? Cuando este hombre dijo, envía a Lázaro para que vayan de mis hermanos y les predique y ellos puedan creer. ¿Qué le dijo Abraham, que representaba a Dios ahí en la parábola? A Moisés y a los profetas tienen, óigalo. ¿Quién es Moisés y los profetas? Era la palabra de Dios. Moisés y los profetas, los salmos, la división del Antiguo Testamento. La palabra de Dios tiene, le está diciendo, óigala, porque si no oyen a Moisés y a los profetas, no creerán, aunque se levantare uno de entre los muertos. O sea, si no creen a la palabra, hermanos, no van a creer ni aunque usted le haga un tremendo milagro en frente de sus ojos, porque ellos vieron muchos milagros. Los fariseos vieron al Señor Jesús. Hermanos, los fariseos tenían al Mesías, al Cristo enfrente, al Salvador, a la luz del mundo frente a ellos. Pero era tan densa las tinieblas que había en su corazón que no podían ver esa luz de Cristo. ¡Qué tremendo! Es tremendo la incredulidad. Entonces la incredulidad rechaza la evidencia. No importa que si tú muestras milagros, ellos no van a creer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dice, porque ustedes simplemente no son de mis ovejas. Por eso no creen. No son ovejas del Señor. Capítulo 8, Jesús le ha dicho, ustedes son de vuestro padre el diablo. A ese punto, ¿se da cuenta cómo Jesús va revelando el corazón de ellos y va encarando su pecado para que ellos se den cuenta de su maldad y puedan arrepentirse? Pero aún así no lo hicieron. Por eso que el evangelio lo primero que hace es mostrarnos nuestro pecado. Cuando tú viniste a Cristo por la fe, lo primero que tú viste en tu vida es que eras un pecador, que eras necesitado de la gracia de Dios. El evangelio lo que hace es mostrarte, tú necesitas de Cristo. Es el único que puede salvarte, el único que puede darte esperanza. No hay nada que tú puedas hacer si no es a través de Jesús. Nada que puedas hacer tú para tu salvación. Solamente Cristo puede salvarte. Entonces, lo que hace el evangelio es mostrarte primero tu condición. Si un hombre no reconoce su condición pecaminosa, entonces no puede ser salvo, porque no está reconociendo la necesidad de Cristo en su vida, la necesidad de salvación. Él todavía cree que puede patalear, él todavía cree que puede hacer algo para ser salvo. Tú no puedes hacer absolutamente nada sin Cristo. Entonces, lo primero que hace el evangelio, ojo, primer paso, cuando uno evangeliza a una persona, muéstrale su condición, su necesidad de Cristo. Cuando ella reconozca la necesidad de Cristo, de verdad, si Cristo no tengo esperanza, entonces pasa a la obra de Cristo por él. Entonces Cristo murió para que esos pecados, que tú no puedes hacer nada por ellos, Cristo sí puede hacer algo y puede salvarte y puede perdonarte. Entonces, hermanos, esos son los efectos del pecado, de la corrupción, de la incredulidad en el corazón del hombre. Tinieblas, densas tinieblas. Es por eso que debemos tomarnos en serio Génesis capítulo 3 y lo que produjo la caída en el corazón del hombre. Hermanos, no es que el pecado le dio un golpe al hombre y lo dejó ahí moribundo, pero todavía salta, todavía se mueve. No, el pecado nos mató espiritualmente, nos dejó insensibles, a tal punto que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces Dios tiene que obrar poderosamente. Por eso que la salvación es un milagro tan grande. No es simplemente una decisión de ir a la iglesia. No es una decisión de ahora sigo a Cristo. Conlleva o se ve reflejada en una decisión, yo cambio mi vida. Pero es un milagro
Es una obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Él me cambia completamente. La Biblia lo refleja así en el Nuevo Pacto. Saca nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Corazón entenebrecido. Ya no está entenebrecido, sino que está en luz. Y ahora palpita nuevamente. Tiene vida. Recuerda, bueno, lo van a ver en el capítulo 11, cuando lleguemos a la historia de Lázaro y cómo también refleja nuestra salvación esa historia, ese milagro. Todos los milagros son un reflejo de la salvación. Cristo quería mostrar algo aún mayor en esos milagros. No solamente la sanación. Cristo resucita a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Eso nos habla de que solo la palabra de Cristo puede resucitar a un muerto. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y la palabra de Cristo nos dio vida. Es como la historia de los huesos secos en Ezequiel. Cuando Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová. Y dijo: huesos secos. Y comienzan a levantarse y comenzaron a formar. Huesos secos, secos en gran manera, dice la Biblia. Y comenzaron a tomar forma y a tomar carne solamente por la palabra de Dios. Así nuestra vida también nos volvió a resplandecer, volvió a vivir espiritualmente por la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay algo más milagroso, hermano, que la palabra de Dios. La misma palabra que creó todas las cosas de la nada. Y dijo Dios: sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios y fue todo lo hecho. Entonces, hermanos, ninguno que permanezca incrédulo ante Jesús puede decir que Él tiene luz, que Él tiene paz. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En cambio, las ovejas, estos no eran de las ovejas. En cambio, las ovejas, dice, reconocen la voz y obedecen esa voz del buen pastor. Y actúan, no solamente reconocen la voz, sino que actúan como Él les manda. Él les dice algo y ellas obedecen. El pastor conoce y trata tiernamente a sus ovejas y las llama por su propio nombre. Dice, y las guía fuera del redil y les da alimento, les da pastos, les da comida, les da agua, porque Él sostiene a las ovejas. Él las cuida. J.C. Riley dice, comentando este pasaje, hay un instinto espiritual en los verdaderos creyentes. Solo en los verdaderos creyentes hay un instinto espiritual que generalmente los capacita para distinguir entre la verdadera y la falsa enseñanza. Un creyente puede distinguir la voz de Dios porque Dios está dotado con el Espíritu Santo. Puede saber si lo que se predica, lo que se enseña es la voz de Dios. Si alguien que no es su pastor intenta sacarlas, intenta guiarlas, entonces ellas no lo siguen. Porque han sido enseñadas por la palabra de Dios para distinguir el peligro. Ellas saben cuando están en peligro. Saben cuando es el lobo el que está enfrente. Y huyen. Y acuden a su pastor. Entonces solo Cristo puede sanar, guiar y sustentar a las ovejas. Tal es el conocimiento que Cristo tiene de sus ovejas, que Él dijo en el pasaje anterior que leímos, que Él tiene otras ovejas que no son de este redil, las cuales debe ir a buscar. O sea, a uno no la había llamado, hablando de los gentiles, de nosotros, ¿cierto? A uno lo había llamado, porque estaba el evangelio predicándose a uno de los judíos, pero tengo otras ovejas. O sea, Jesús ya las llama ovejas, pero están ahí, tienen que venir. Hermanos, afuera todavía hay ovejas del Señor, que debemos salir a predicarle el evangelio, porque el evangelio va a llamarlas. La palabra de su pastor es la que las va a llamar. Por eso que debemos predicar la palabra de Dios. Esa palabra las va a traer al redil, al rebaño, a las ovejas. Entonces debemos predicar la palabra de Dios, porque el Señor conoce a sus ovejas. Dice Efesios que el Señor conoce a los que son suyos. Esas ovejas, cuando el pastor las llame, oirán su voz y vendrán a su rebaño. Algunas de esas ovejas están dentro de nuestros familiares. Quizás dentro de nuestros hijos hoy día. Hoy día serán ovejas del Señor. Y el Señor las llamará. Entonces, hermanos, hay varios distintivos de las ovejas. Oyen la palabra, reconocen la voz de su pastor, no irán a otro ni los seguirán, sino que reconocen la voz de Cristo y los siguen. O sea, esto significa que el cristiano irá donde Cristo lo guíe y le obedecerá y se someterá a su guía, a su dirección.
Se alimentará de lo que Cristo le dé para comer. Se saciará de lo que Cristo le dé para beber y estará siempre en compañía. Ojo esto, estará siempre en compañía de las demás ovejas. ¿Usted ve una oveja sola? Por ahí siempre están con el rebaño, normalmente. Una oveja sola está en peligro. Está en peligro de que el lobo venga y la mate. Está en peligro por estar sola. Pero las ovejas siempre están en el rebaño. Ahí vea la importancia de la iglesia local para las ovejas. La importancia de que usted esté en una iglesia, de que usted sirva en su iglesia, de que usted comparta con las otras ovejas que están siendo guiadas por el mismo pastor. Por eso el Señor no nos dejó solos, nos dejó una iglesia en la cual nosotros podamos servir y crecer como ovejas del Señor. Como ovejas somos débiles y frágiles, pero tenemos un buen pastor en el cual podemos confiar, el cual guía a las ovejas, el cual las sostiene, las cuida, y que no podemos acudir a otro porque, como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Cristo no tiene rebaños de una sola oveja, tampoco tiene varios rebaños. Él tiene un rebaño con muchas ovejas. Si tú eres una oveja, otra característica de una verdadera oveja es que se unirá al rebaño. O sea, se unirá a una iglesia local. Una oveja verdadera no dirá, como dicen muchos, no, yo creo a mi manera, no, que no creo en la iglesia, no, es que he sido tan decepcionado. Y sí, hemos sido decepcionados, pero el buen pastor no nos ha decepcionado. Por lo tanto, debemos unirnos a una iglesia local porque eso es una evidencia, una característica de ser una verdadera iglesia que entra por la puerta al redil de las ovejas. Si un pastor no te está guiando, entonces tú no eres una oveja sino un cabrito salvaje. Un cabrito que anda por ahí en los montes. No perteneces al rebaño. Una oveja se hace parte del pueblo del Señor. Se junta no con los que permanecen en rebelión, sino con los que se han arrepentido. Donald Carson dice, la oveja se deja pastorear por el pastor, se deja guiar e irá junto con todo el rebaño allí donde el pastor las lleve. De nada nos servirá en el último día que Jesús haya sido el buen pastor si durante nuestra vida nunca escuchamos su voz ni lo seguimos. Si amamos la vida verdaderamente, debemos unirnos a este rebaño de los redimidos sin retraso. Hablando de unirse a la iglesia local. Y hermanos, tal es el poder de nuestro pastor, que Él guarda a sus ovejas y dice que nadie las puede arrebatar de su mano. Miren lo que dice el verso 28 nuevamente. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido salvados y rescatados y no pereceremos jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. O sea, Jesús afirma que Él es uno con el Padre, que sus ovejas no perecerán, que Él las guardará y que están en su mano y en la mano de su Padre. ¿Y qué mano más segura, hermano, que estar en la mano de Dios? Hay un viejo corito, no sé si lo conocen, que se llama seguro en las manos de Dios. Ellas me sustentarán. Estamos seguros en sus manos. ¿Por qué? Porque es la mano del Dios Todopoderoso. Nadie puede quitarle una oveja al Señor. Nadie puede quitarle una oveja al buen pastor. Ningún lobo, por más peligroso que sea, puede sacar una oveja de la mano de Cristo. Entonces, hermanos, es tan hermoso saber que estamos en la mano del Señor. Y es tan hermoso la verdad que nos revela este texto, de que los creyentes, nos dice, las ovejas son un regalo del Padre a su Hijo. ¿Notó eso? Dice el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, Cristo dice, mi Padre me regaló, me dio estas ovejas. Somos las ovejas que el Padre le dio a Cristo. Todas las ovejas del Señor. Entonces, somos unas ovejas pastoreadas por el buen pastor, Cristo, pero regaladas por su Padre Celestial. Y Él nos cuida ese regalo de su Padre. Y hermano, note esto, y lo hermoso de esto es que el Padre no fue más Padre ni más Dios por el hecho de regalarle las ovejas a Cristo.
Y si no se lo hubiera regalado, no hubiera sido menos Dios. Cristo no dejó de ser menos Cristo, menos Dios, por el hecho de recibir las ovejas o no recibirlas. O sea, ellos no recibían ningún beneficio al dar estas ovejas, el Padre al Hijo o el Hijo a recibirlas. Los únicos beneficiados en este regalo del Padre al Hijo somos nosotros, las mismas ovejas. Nosotros recibimos todo el beneficio, y toda la gracia, y todo el amor, y todo el cuidado. Porque Cristo amó ese regalo del Padre a tal punto que dio su vida por ellos. Entregó su vida. Dijo Jesús en Juan capítulo 17, llegaremos allá más adelante, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran las ovejas, y me los diste y han guardado tu palabra. Eran tuyos, tú me los diste. Juan 17, 6. Entonces todo aquel que va a Cristo, todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, podemos decir que pertenecía al Padre desde la eternidad. Era del Padre y el Padre se lo dio a Cristo. Dijo Cristo en Juan capítulo 6, verso 39, vaya atrás nuevamente. Juan 6, 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, de todo lo que el Padre me dio, yo no voy a perder nada. Es más, dice Jesús, lo voy a resucitar en el día final. Lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo, las ovejas del Señor, es un regalo del Padre a su Hijo. Y somos beneficiados de este maravilloso regalo. Entonces, el Padre es el que se asegura de guardarnos desde el primer momento. Él nos ha guardado en su mano, estamos en la mano del Padre y estamos en la mano de Cristo. ¿Qué implica eso? Bueno, eso nos debe llevar a una profunda confianza, a una dulce esperanza de que estamos confiados en la mano del Señor, de que Cristo no nos puede fallar, de que ninguna oveja se escapará de la mano del Señor, de que nadie la puede quitar de su mano. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia, la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de su gloria y no hay nadie que pueda arrebatarnos de su mano. Nadie podrá frustrar esa obra que el Padre le encomendó a Cristo y esas ovejas que el Padre le dio a Cristo, nadie las podrá robar. Hermano, eso es uno de los consuelos más maravillosos que un creyente puede tener. Por eso es triste cuando vemos iglesias que enseñan que la salvación que tenemos en Cristo puede perderse, porque no es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. La Escritura nos señala claramente que tenemos una salvación eterna. Entonces ellos dicen, entonces el creyente puede hacer lo que quiera porque total está seguro en Cristo. No. Esperemos un poquito. Un creyente oye la voz de su pastor y le sigue y le obedece. Un creyente vive como una oveja, no como una cabra. Un creyente, como dijo Spurgeon, puede caer en el lodo, pero una oveja, dijo él, puede caer en el lodo, pero una oveja no se revuelca en el lodo, porque los cerdos se revuelcan en el lodo. Una oveja de Cristo oye la voz de su pastor y lo sigue. De hecho, una oveja de Cristo, el mismo pastor se encarga de sacarla del lodo y de ayudarla. Entonces no va a vivir como quiere. Si dice un creyente, no, yo soy creyente, pero vivo perdidamente, no, entonces no es una oveja del Señor. La oveja del Señor ha sido transformada, ha sido cambiada y tiene una salvación que es segura. Y esa misma salvación segura le lleva a una vida de más obediencia. Hermano, la doctrina de la seguridad de la salvación es una doctrina fundamental para nosotros porque nos da esperanza, nos da gozo. El saber que Cristo nos salvó. No le servimos por temor a perder la salvación, le servimos por amor porque Él nos salvó y nos tiene seguro en su mano. ¿Se da cuenta de la diferencia? Que no sirvo por miedo porque ya fui librado de la condenación de la ley, sino que obedezco la ley por amor y obediencia, porque oigo la voz de mi pastor y le sigo. Y le sigo con todo mi corazón. Y estoy agradecido de que no voy a perecer jamás y que nadie me arrebatará de su mano, ni aún mis propios pecados. Eso es maravilloso, hermano. El Padre nunca soltará a sus ovejas, a las ovejas que le dio a su Hijo. Estamos en la mano del Padre y del Hijo porque son uno. Son uno.
Y así podemos ver manifestado el amor de Dios cuando hablamos el otro día acerca de su amor. El amor de Dios se ha manifestado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Entonces, eso es lo maravilloso de este texto. Lo triste es la incredulidad homicida. Estos hombres, en su incredulidad, mira lo que llega a la incredulidad, a querer matar a Dios. Todos estos científicos, todas estas personas ateas que no creen en la existencia de Dios, normalmente están llenos de odio hacia Dios. Y odian supuestamente a alguien que para ellos no existe. Pero está lleno de odio porque lo único que hay en su corazón es tinieblas. La incredulidad, ¿a qué te lleva? A querer matar a Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Después, al mostrar su incredulidad, a pesar del milagro de Jesús, por las palabras de Jesús, volvió a haber disensión, peleando ahí, y tenemos que apedrearlo, tenemos que matar. Eso querían hacer. Qué triste, hermanos, eso. Ahora entienda las palabras del Señor en la cruz. Entienda las palabras de Esteban al momento de morir. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay tantas tinieblas en su corazón, tanta incredulidad, que lo único que quieren es matar al Señor. Pero desde el fondo de su corazón no saben lo que están haciendo. No saben a quién están matando. Al autor de la vida. Entonces, vemos la progresión de Cristo, cómo Él se va revelando poco a poco y cada vez más como el Mesías, como el Dios soberano, pero también vemos la progresión en la incredulidad de los fariseos, cada vez más mostrándola hasta que ya llega a ser homicida y quieren matar a Jesús. Y bueno, lo hacen, entregan a Jesús. Pero sabemos que Él, nadie lo mató, sino que de su propia voluntad se entregó por nosotros. Entonces, la incredulidad de estos judíos, se saca el velo, ese velo bueno que ellos tenían de querer saber quién era Jesús, de querer que Él se muestre con milagros. No, ellos querían matarlo. Eso es lo que querían realmente hacerlo y ya no pueden encubrir más ese odio, esa incredulidad y la manifiestan. Ahí quieren matar a Jesús. Hermanos, el maestro, nuestro Señor fue atacado por predicar la verdad. Fue atacado por decir la verdad, por ir de frente. No esperes menos cuando tú prediques la verdad. No esperes menos porque vas a ser atacado. Vas a ser enjuiciado. Vas a ser vituperado por la causa de Cristo. Es por eso que cuando prediques el Evangelio, cuando digas lo que crees, por ejemplo, tus convicciones de la familia que estamos hablando, en la sociedad, en tu trabajo, en diferentes lugares, tú vas a ser atacado por defender la palabra de Dios, por decir la verdad. Vas a ser tratado de troglodita, de alguien del siglo pasado. Vas a ser ofendido por tus creencias. Lo bueno es que le conté la historia a este hermano que me decía que se estaba enfrentando a un jefe que era hombre, pero era transexual y él se creía mujer. Entonces me decía Gabriel, yo no sé si me van a echar el trabajo, pero yo lo voy a tratar como lo que es, un hombre. Aunque se ponga pelo largo, aunque se pinte, lo voy a tratar como un hombre. Entonces, por nuestras convicciones, hermanos, por decir la verdad, vas a ser muerto. Juan el Bautista, ¿por qué lo mataron? Porque él dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. ¿No dijo eso? Y lo tomaron preso y le cortaron la cabeza. Por decir la verdad. Por hablar con convicción. No temas, hermano. Porque el buen pastor te puede quitar la vida, pero tu alma no pueden destruir. Porque tu alma está en las manos del buen pastor. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Cristo se revela ante los judíos, pero los religiosos lo rechazan. En cambio, las ovejas, que oyen su voz, le siguen. Las multitudes pueden rechazar a Jesús, pero las verdaderas ovejas, quizás dentro de esa multitud uno que otro, va a oír la voz de su pastor y le va a seguir. No dudes de eso. Hermanos, cuando prediques el Evangelio, quizás no van a ser las multitudes las que se van a convertir, pero alguien te va a estar oyendo. Alguien va a estar escuchando. Alguien puede venir a la fe de Cristo. Así que predica con esperanza, con fe, de que la palabra de Dios puede hacer algo en los corazones. No tus palabras, la palabra de Dios es poderosa para salvar. Así que espera los resultados que el Señor haga, que el Señor dé el crecimiento, que el Señor haga crecer, haga germinar esa semilla,
que tú plantaste en los corazones. Tu deber, mi deber es plantar la semilla, es predicar la palabra de Dios, y Dios obra milagrosamente en la salvación de los pecadores. Entonces, sigamos predicando el Evangelio, pero no te desalientes ni te desanimes cuando veas la incredulidad en los corazones, porque eso lo vas a ver siempre. Vas a ver las tinieblas en los corazones de la gente. Sigue predicando, sigue hablando y dile al Señor que los perdone, que obre en su vida, que los salve, porque están en profundas tinieblas. Entonces, hermanos, sigamos predicando el Evangelio y que el Señor siga llamando a sus ovejas. Que el Señor siga llamando a las ovejas de Cristo que reconocen su voz. Y tú, como oveja del Señor, sigue obedeciendo la voz de tu pastor. Sigue siendo guiado por Él, porque has sido liberado de la culpa. Has sido liberado del castigo del pecado. Has recibido el amor de Dios derramado en tu corazón, la paz de Dios que supera todo entendimiento. Has recibido un nuevo corazón que te fue dado por el Espíritu Santo. Ahora tienes consuelo en la aflicción, tienes gracia abundante para cada día. Tienes perdón ante el corazón contrito y humillado porque Dios te sigue perdonando. Tienes fortaleza en la lucha, en la tentación. Tienes dones para servir. Tienes una misión hermosa que cumplir. Tienes un cuerpo de creyentes para poder disfrutar de la comunión. Tienes la palabra de Dios para seguir creciendo en sabiduría y conocimiento. Tienes todas las cosas, dice la Biblia, que pertenecen a la vida y la piedad. Estás más que bendecido, hermano mío. Más que bendecido. Y una de las cosas más hermosas es que tienes seguridad en las manos de Cristo. Seguridad. ¿Cómo rechazar a un Salvador tan glorioso? ¿Cómo alguien se atreve a rechazar a un Salvador tan glorioso? ¿Cómo despreciar el único camino que te puede llevar a la gloria? A Dios. ¿Cómo hacer a un lado la mano de Dios? Es como que Dios está tendiendo la mano y la rechazan. La golpean. Pero aún así me impacta. A nosotros a veces nos da celo, ira, eso. Pero me impacta que el Dios Todopoderoso, Cristo mismo, estando ahí podría haber pulverizado a esa gente. Pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo por su misericordia. Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es misericordioso, hermanos. Escucha la voz de Cristo, síguelo. A esos delicados pastos, Él siempre te va a llevar a buenos pastos. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Sigue su voz, sigue su guía siempre, porque Él te llevará al mejor camino para ti. El Señor nos ayude. Y si Dios está hablando a tu corazón el día de hoy, a lo mejor tú dices, no, yo no era una oveja, no seguía la voz del pastor, pero yo quiero seguirle. Hay ese deseo en mi corazón, Dios lo ha puesto. Bueno, Dios no rechaza a ninguno que viene a Él. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, porque el que viene a Él en arrepentimiento y fe es una oveja suya. Es una oveja suya. Entonces acude a Cristo, clama de lo profundo de tu corazón y pídele a Él que te salve, que te perdone, que te ayude, para que puedas estar seguro en las manos de Dios. Clama a Él en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tus pecados y Él te hará descansar. Dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que puede hacer descansar tu alma y tu corazón. Oremos. Padre, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu palabra en esta tarde. Te damos gloria y alabanza, Padre, porque un día nos hiciste tus ovejas, porque un día vinimos al redil, Señor, al rebaño, y podemos disfrutar de tus gracias, Señor, y conocerte cada día más. Te alabamos, Dios, por todo lo que has hecho y por la seguridad que tenemos en Cristo. Gracias por tu palabra santa, por tu voz, Señor, que nos guía cada día. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.